experto en Derecho Constitucional, con una amplia experiencia también en el Consejo Nacional Electoral, actual decano de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Los temas de violencia en Ecuador han tenido distraída la atención del público en estos últimos días, pero hay también temas políticos importantes. Hay una crisis en la justicia. Abogado Ron, que ha tenido también como un centro de acción el Consejo de la Judicatura, está allí también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y varias cosas se están dando en forma simultánea, entre ellas esta conformación de una veeduría ciudadana para fiscalizar al Trujillato, tema que ha decidido el Consejo de la Judicatura y que merece una lectura. ¿Qué es lo que se pretendería con esto? ¿Qué consecuencias podría traer? Y cómo engrana esto con esta situación que ha llegado a generar una auténtica nueva crisis en el sector judicial de Ecuador? Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Como siempre, honrado con las invitaciones. Y que tengan un buen cierre de semana. Definitivamente el sector justicia está en incertidumbre desde hace algunos meses. Vemos lo que está sucediendo al interior del Consejo Nacional de la Judicatura, actuaciones realmente ilegales e ilegítimos para la destitución de jueces a conveniencia, previas actuaciones de fiscalización y control sin las motivaciones del caso, y definitivamente un mangoneo de la institución a diestra y siniestra, con exacerbados intereses particulares de cada uno de los vocales, además 2 vocales en investigación, y finalmente un pleno que definitivamente se desmorona. ¿Qué es lo que ha sucedido y cuál es la falla del Consejo Nacional de la Judicatura, así como de otras instituciones? Lamentablemente, como usted bien dice, esta época denominada el Trujillato, esta época del Consejo de Participación Ciudadana de Seraquibe y Trujillo, no generaron la institucionalidad que se pretendía en ese momento. Lamentablemente, las decisiones que se tomaron al interior de ese organismo, y fuimos muy críticos en su momento de esto, eran por demás estrepitosas. Vulneraban definitivamente el ordenamiento jurídico ecuatoriano, rompían con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es lo que sucedía? Había un acomodo al momento de las autoridades. Y autoridades, además, que no representaban bajo ninguna circunstancia los concursos o los méritos que se requerían para las mismas. Esto es el resultado de eso, Gustavo. Esto es el resultado de eso. Pero claro, dentro de las atribuciones y funciones que tuvo este Consejo de Participación Ciudadana transitorio, a través de sus mandatos, entre comillas, se tomaron decisiones, como les decía, que no respondían a los esquemas de oposición, méritos y designación de autoridades. Ahora bien, la Corte Constitucional, y creo que una de las pocas decisiones criticadas hacia la actual Corte Constitucional, fue este blindaje que se realizó hacia esos mandatos, es decir, que no se puede tener ningún tipo de revisibilidad de fondo de forma de estos mandatos. De hecho, en una protección que se tenía sobre la base de un poder semiconstituyente de este Consejo de Participación Ciudadana, porque así lo denominaron, y que en ese sentido no podían ser revisadas. Esto era para un tema de seguridad de las autoridades, porque ya vemos que las garantías jurisdiccionales, las acciones constitucionales están a la orden del día para hacer un reacomodo. Bueno, la Corte Constitucional en ese sentido selló las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y recordemos la jerarquía y además la naturaleza jurídica de los actos que devienen de esto. Así que muy complicado que en este momento se pretenda una revisibilidad de lo acontecido por parte de la época del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo y Seraquibe a una revisión judicial en este momento. Se han dado circunstancias no de revisiones de decisiones, tal vez para desentrañar las dudas, como lo que pasó con el propio Consejo Nacional de la Judicatura en cuanto a la designación de los vocales, pero hacer una revisión de lo previamente actuado es solo un tema de acomodo circunstancial de las fuerzas políticas
e intereses personales que en este momento tenemos en el sector justicia, Gustavo. Se ha referido usted ya a la Corte Constitucional y ese blindaje que dio las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, un tema que ha sido siempre cuestionado, particularmente desde el correísmo. Ahora, si es que no se apeló de alguna manera a esa decisión de la Corte Constitucional en su momento, ¿es posible hacerlo ahora? ¿Puede tener alguna incidencia esta orden judicial que viene desde Montecristi, desde Manabí? Y en caso de progresar esto, ¿qué consecuencias podría traer o prevalecerá esa autoridad de la Corte Constitucional? Fueron distintos los sectores que criticaron la decisión de la Corte Constitucional, no solo desde el correísmo. Recordemos que ya luego, cuando inclusive no le servían estas actuaciones a los servidores de Lenín Moreno, también la criticaron, pero también la comunidad jurídica. Entonces, muy complicado, pero decisión es decisión. Y bajo el respeto irrestricto que se tiene que tener de las decisiones de las altas cortes del país, esto está sellado, esto está blindado. No se puede activar a través de una acción jurisdiccional. Claro que las acciones jurisdiccionales y constitucionales en este momento están de moda y sirven para abrir inclusive las cajas de Pandora. No se puede pretender que con una acción de ese tipo se puede modificar el estatus de lo ya decidido en su momento. Muy complicado que esto suceda, Gustavo. Creo que deviene de una actuación de un juez que tiene un acomodo, como le decía, circunstancial de lo que está pasando, pero que en las próximas horas o a través de una apelación a dicha decisión se podría revocar. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado con otras acciones de protección que se han activado a efectos de revisar institucionalidad? Han sido revocadas inmediatamente, pero por actuaciones del propio Consejo Nacional de la Judicatura, cuando han declarado a través de la Dirección de Control Disciplinario decisiones que se desapegan del derecho. Claro, ahora como está involucrado el propio Consejo Nacional de la Judicatura, veremos qué es lo que nos pueden decir. Pero realmente creo que esto es cuestión de días u horas a efectos de que se reacomode la institucionalidad sobre la base de la jerarquía de las instituciones de administración de justicia y nada más que eso. Pero claro, mientras ese reacomodo se da, muchas cosas pueden pasar y mientras no haya una impugnación o cualquier recurso planteado a esta decisión, la misma seguirá vigente. Eso es lo que asusta el nivel de inseguridad jurídica que tenemos. En el caso no consentido, pues así le entendemos, abogado Ron, de que pueda de alguna manera deshacerse aquello que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, se produciría una verdadera hecatombe institucional en el país. Sí, o sea, no digamos que una hecatombe institucional, pero va a suceder que por un buen tiempo vamos a tener nuevamente una lucha de autoridades. Es feo decir que nosotros ya nos hemos acostumbrado a esto, vivimos en la incertidumbre institucional y de autoridades, pero el sector justicia realmente es el reflejo de lo que pasa hacia afuera en el tema político. Y sí va a haber una lucha de poderes y contrapoderes fácticos, de hecho, porque ni siquiera son institucionales o legales hasta que haya una definición. Complicadísima la decisión de este juez, criticable la decisión de este juez, que realmente no está favoreciendo a el normal decurso de la administración pública, sino que le está interrumpiendo de una manera absoluta, Gustavo. Vayamos hacia el tema electoral y lo que se está viviendo también. El día de ayer el Consejo Nacional Electoral ha proclamado ya resultados de la consulta sobre el Yasuní, también los resultados para presidente, vicepresidente de la República, pero está de por medio este complejo problema de la repetición de las elecciones en el exterior. Como máxima autoridad dentro de un proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral toma decisiones, hace y deshace. Lo extraño aquí es que evidentemente hay grandes errores que se han cometido, pero no hay intervención de ningún ente externo al Consejo Nacional Electoral. Nos preguntamos, abogado Ron, si no sería necesario que se abra espacio a una auditoría
forense externa para que con objetividad, con pragmatismo se pueda evaluar cuál es la situación. Aquí lo que se está haciendo es yendo a un llamado de nuevas elecciones sin cumplir incluso los plazos que señala el Código de la Democracia. Y esto va a traer consecuencias muy delicadas en Ecuador. Candidatos que se consideraban ya asambleístas podrían no ser confirmados y podría también reconfigurarse esas fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Hay consecuencias bastante delicadas que podrían devenir de todo esto. ¿Cuál es su opinión sobre cómo se está manejando esta situación? Aquí en este Gracias, caso, Gustavo. Es doctor una Ron, excelente perdone pregunta. Sí, doctor Ron, perdone que le interrumpa. Yo solamente quería añadir a lo que dijo Gustavo respecto de este tema, su opinión sobre la legalidad de lo actuado por la Junta del Exterior de anular las elecciones. Ha habido ya unas demandas interpuestas ante esta decisión. ¿Podía o no la Junta del Exterior anular las elecciones? Ok, vamos tratando de dilucidar cada una de las cosas. Vamos con las actuaciones, creo que en un esquema histórico de lo acontecido. El voto telemático definitivamente en el Ecuador fue un fracaso de los ecuatorianos en el exterior. Fue un fracaso desde el inicio y desde la pormenorización de la ubicación de un registro previo a efectos de poder realizar el ejercicio del sufragio. El padrón electoral, el registro electoral de ecuatorianos en el exterior es de 400.000 personas, casi 10.000 personas. Y de esto, los ecuatorianos que querían sufragar a través de la votación telemática, obviamente para realizar esta parametrización y la vigilancia de la identidad de la persona, tenían que pasar un proceso de inscripción. Todavía ni siquiera tenemos el número consolidado de ecuatorianos que realizaron dicha inscripción. Se especula 130.000 personas aproximadamente. El primer dato fueron 123.000 votos. Entonces, esta es la primera, digamos que, vulneración existente al sistema electoral ecuatoriano, porque el padrón electoral, por más que sea un padrón electoral del exterior, siempre tiene que estar abierto, es decir, cualquier ecuatoriano puede realizar el ejercicio votacional, pero claro, la inscripción servía para hacer la verificación de identidad. Ahí nos queda un par de dudas. Yo creo que tuvo que haber sido un sistema híbrido, pero además se estaba cumpliendo con una determinación de la Disposición General Novena del Código de la Democracia, que es mandatoria para el Consejo Nacional Electoral, y tenían que realizar este voto telemático. Entonces, esa es una de las primeras inconsistencias. Después de eso hay una especulación, porque todavía no tenemos un informe técnico que sea público sobre el hackeo cibernético desde 8 o 6 países, no recuerdo las declaraciones de la presidenta Tamaint, a través de la cual se establecía que hubo una vulneración. De hecho, el día de ayer veía en otros medios de comunicación que se hablaba de un ataque de acceso realmente. Sí, Bueno, términos técnicos no me voy a meter. Permítame, doctor Ron, solamente añadir un ingrediente dentro de este análisis que está haciendo usted, porque es muy importante. Recordemos que la noche de las elecciones, el pasado domingo 20, la presidenta del organismo salió a las cámaras a hablar sobre este hackeo, nombró 7 países de donde habían provenido, pero dijo que los votos, los eventuales resultados, pues aún no se hacía el conteo, no habían sido afectados. Sin embargo, el día de ayer, el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, ha asegurado que los resultados de la votación telemática sí fueron alterados con ataques en el sistema. Es decir, que los dos principales directivos del CNE tienen una opinión contraria en este delicadísimo tema. Sí, tienen una opinión contraria entre ellos, y de hecho tienen una vocería diferente y cada uno se está yendo por su lado. De hecho, están aprovechando los mismos espacios de medios de comunicación para solventar su teoría, cosa muy rara en el Consejo Nacional Electoral. Ayer vimos que Enrique Pita se encontraba en una gira de medios televisivos y hoy está haciendo lo propio Diana Tamaint. Y bueno, los otros consejeros lamentablemente no pueden ejercer una vocería legítima por su inconsistencia, inclusive en el léxico. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? Como les decía Gustavo, teníamos hasta el día domingo de las elecciones el tema de los ataques cibernéticos. No sabemos absolutamente nada de eso. Se proceden con las investigaciones y obviamente la Junta Especial del Exterior no podía realizar el escrutinio. Y
ante la imposibilidad de realizar el escrutinio, después de la verificación de que el sistema no arrojaba las actas, cosa muy rara y que el día de ayer Enrique Pita también lo afirmaba, que de una votación telemática no se pueda tener actas, ya que este proceso es automático, es que realmente el sistema colapsó. En este sentido, Gustavo, se aplica el artículo 143.3 del Código de la Democracia, que es lo que establece el Código de Democracia: 3 tipos de nulidades: votaciones, escrutinio y elecciones. La nulidad de las elecciones, que es el escenario en el cual estamos en este momento, deviene de una nulidad de votaciones. Es decir, primero declaro nulidades de votaciones para luego hacer una nulidad de elecciones. Y se utiliza el punto 3, el número 3 del artículo 143 del Código de la Democracia, que establece que existen, digamos, un genérico, anomalías en el registro electoral. Esto es complejo porque se está interpretando. No es que existe una anomalía en el registro electoral. Lo que existió es una anomalía de acceso, de venida de ese registro electoral. Pero claro, el Código de la Democracia no establece todavía, o no tenemos normas actualizadas que regulen ni siquiera a nivel de reglamento, pero el Código de la Democracia, el voto telemático. Se utiliza este argumento por parte de la Junta Especial del Exterior y se procede con la nulidad de esas votaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la conducta determinada en este artículo y haciendo una integración con el artículo 148, esta nulidad definitivamente puede afectar a las elecciones de carácter nacional, es decir, a las autoridades que tienen una circunscripción nacional, y es por eso que se reconvocan las elecciones de asambleístas nacionales. Obviamente las del exterior tienen una afectación directa porque recordemos que el universo es pequeño. Después de eso, Gustavo, con la aplicación del 143, es lo único que hace la Junta del Exterior, el Consejo Nacional Electoral, realiza el 30 de agosto esta reconvocatoria a elecciones, es decir, la convocatoria a la repetición de las elecciones con algunas diferencias marcadas como: ya no hay voto telemático. En segundo lugar, está abierto todo el registro electoral para que no se ejecute eso, es decir, el registro electoral se abre a los 410,000 ecuatorianos residentes en el exterior. Y una cosa que es bastante compleja, es decir, que determina con los resultados existentes que esos 410,000 votos todavía fluctuantes en el exterior sí pueden afectar los resultados de asambleístas nacionales, curules 14, 15 y 16 posiblemente, y obviamente los del exterior. Pero aquí viene otro tema, y eso creo que también hay que irlo desentrañando. Justo salía de una entrevista en otro medio de comunicación. El artículo 148 del Código de la Democracia establece que las elecciones se tienen que repetir con una disposición dentro de un plazo de 10 días. Ojo con eso, porque existe alguna narrativa de organizaciones políticas que dicen que las elecciones tienen que repetirse en los 10 días, y esto no es así, Gustavo. ¿Qué es lo que determina el artículo 148 del Código de la Democracia? Y para esto, perdón, pero me voy a permitir leer cortísimo este tema. ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice: si de la nulidad de las votaciones ya declaradas, artículo 143.3, de una o más parroquias o zonas electorales del exterior, todas las 121, dependiere el resultado definitivo de una elección de manera que una candidatura se beneficiase en detrimento de otras, el Consejo Nacional Electoral dispondrá hasta dentro de 10 días se repitan las elecciones en cuyas votaciones fueron anuladas. Repetición: dispondrá, es decir, la disposición tiene que darse en 10 días. La Junta del Exterior procede con la resolución de nulidad del 25 de agosto y el CNE resuelve la reconvocatoria el 30 de agosto. Así que no existe una vulneración y tampoco existe esta situación de que las elecciones se tienen que dar en 10 días. Y atendiendo a la otra pregunta, el tema de la primera y segunda vuelta. Sí, el Código de la Democracia, artículos 64, 65 y 69, establece que las elecciones de asambleístas tienen que darse en una primera vuelta. De acuerdo con eso. De hecho, se produjeron. Pero estamos ante un evento de repetición de elecciones. No estamos ante un evento de una nueva convocatoria. Recordemos inclusive que son los mismos candidatos. Se repite la votación, no la elección. Así que ese argumento de que los asambleístas tienen que ser elegidos en primera vuelta
hacer un poquito de integración normativa y un poquito llamar a la responsabilidad de estas organizaciones políticas que tratan de generar esta narrativa, Gustavo. Sobre el otro aspecto, las consecuencias que trae esto, además las responsabilidades y estas decisiones que se las toma en forma exclusiva con análisis internos del Consejo Nacional Electoral, cuando son ellos quienes han generado esto. Incluso hay esta pugna entre la empresa contratada para estas elecciones en el exterior, que ellos señalan que entregaron un software y que esto estuvo a cargo del Consejo Nacional Electoral. Pero el CNE, hasta donde nosotros conocemos, no ha abierto ninguna intervención de expertos externos, una auditoría forense independiente que es necesaria y además es lo técnico que debería hacerse, por lo menos para conocer por qué falló ese sistema. Y esto, de hecho, trae connotaciones legales que pueden ser muy delicadas, sobre todo en el ámbito electoral. Sí, hay varias complicaciones en ese sentido, Gustavo. Yo creo que puede darse tres tipos de responsabilidades en este momento. Hablemos con lo que establece el sistema de fiscalización y control ecuatoriano. En primer lugar, la responsabilidad de carácter administrativo y civil, que es determinable por la Contraloría General del Estado. Entiendo que la consejera Nájera ya ha hecho un pedido de un examen especial, de una orden de auditoría, hacia todo el esquema del voto telemático. De esta van a devenir responsabilidades, como les decía, administrativas, civiles y un posible indicio de responsabilidad penal. Esto no es determinable por la Contraloría General del Estado. En segundo lugar, hay una responsabilidad electoral. Recordemos que todos los funcionarios electorales son escrutados a través del Tribunal Contencioso Electoral cuando se les plantea una acción de queja por incumplimiento de resolución o norma. En este sentido, podríamos hablar que hay un incumplimiento de norma, disposición general novena del Código de la Democracia, en la ejecución del voto telemático. Y finalmente, una responsabilidad política, y eso ya vendría a determinarse en la nueva asamblea, con un juicio político. El CNE tenía en marcha otro juicio político, enfrentaron uno previo, que entre gallos y medianoche se cambiaron las votaciones, pero sí creo que debería estar en la agenda legislativa una fiscalización y control de estos consejeros. Y si ya salen, porque estamos en un proceso de renovación, Gustavo, por lo menos que la censura corra para estos personajes. El contrato, ya vámonos a un tema contractual, el contrato obviamente genera obligaciones para las partes, está garantizado, es decir, hay garantías reales, hay anticipo y hay un saldo final, inclusive hay la garantía del buen uso del anticipo. ¿Qué es lo que sucede en este momento? El Departamento de Contratación y Compras Públicas, así como los administradores del contrato, deben proceder con lo que se establece, porque recordemos que hay muchas formas de rescindir o resiliar contratos en el ámbito de la contratación pública. En este caso, se puede hablar de un incumplimiento del objeto de contrato. Al estar garantizado ese contrato, ¿sí? con estas garantías reales que exige la Ley Orgánica de Contratación Pública, se puede establecer que, digamos, no hay un detrimento hacia el erario, obviamente al fondo, ¿no? Pero los derechos de participación política sí se vieran afectados y de ahí vendrán el otro tipo de examen. El único órgano competente para realizarlo en este punto, para determinar una auditoría y control en cuanto a actuaciones, pero también a erario, es la Contraloría General del Estado. Si hablamos de auditorías externas, Gustavo, no contempla la ley, el Código de la Democracia o la Ley de Contratación Pública algún tipo de auditoría Me refiero, externa. doctor Ron, a una auditoría técnica que tendría que hacerse del sistema por parte de expertos en informática. Sí, pero tendría que ser contratada, lamentablemente. Entonces, no hay un órgano dentro de la administración pública, Gustavo, que pueda determinar una auditoría externo-técnica, salvo que exista alguna intervención de expertos en informática, docentes y catedráticos, como ya se lo hizo alguna vez, y ver efectivamente las vulneraciones. Pero no vemos en este momento una luz en ese sentido. Tal vez, una vez cerrado el proceso electoral, la Contraloría General del Estado actuar, porque claro, además mientras nos encontramos... Además una excitativa ya la Contraloría General del Estado por parte de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que ha señalado públicamente que es necesaria una fiscalización con respecto al manejo financiero del CNE en términos generales. Así es. A ver, un examen integral a toda la gestión del Consejo Nacional Electoral, Gustavo, va a tomar meses y meses.
Sí, va a ser muy complejo que se realice toda la gestión. En este momento, lo que al país le interesa en estándares democráticos de saber qué es lo que aconteció con el sistema de votación informática y además cuáles fueron los límites de la empresa contratada y cuáles fueron los límites del CNE, porque en este momento lo único que tenemos es una información cruzada. La empresa establece y señala que el objeto contractual era un tema de difusión del voto, recepción de información para que se alimente el registro de ecuatorianos, pero el software como tal le pertenece al Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que se sabe, porque recordemos que además este contrato está protegido por la cláusula de confidencialidad que no permite a los servidores del Consejo Nacional Electoral ni tampoco a los propietarios o representantes de la empresa hacer determinaciones o realizar cualquier tipo de discurso o entrevista que devele la situación del contrato. Entonces, estamos ante esa indeterminación. Por eso digo, un examen, toda la gestión del CNE es complejo. Debería darse una auditoría especial, recordemos que existen excitativas. No conocí el tema de la comisión de corrupción, esperemos que esté bien planteado. Pero yo vi inclusive que la consejera Nájera ya presentó el pedido de examen. Ahí es cuando se materializa y sería un examen especial solo al proceso de voto telemático. Doctor Ron, otro tema que se ha venido discutiendo en estos días es que el hecho de repetir las elecciones podría efectivamente incidir en los resultados y quienes al momento ya han sido elegidos podrían en algún momento, en caso de que se vean perjudicados por este nuevo proceso electoral y ya no resultar elegidos luego de esta repetición de las elecciones, interponer algunas acciones, sobre todo en esta discusión que incluso le escuchamos a la misma consejera Nájera advirtiendo que la Junta Electoral del Exterior no podía anular las elecciones. Esto retrasaría muy probablemente la conformación en sí mismo de la Asamblea Nacional. En este momento estamos y ante una indeterminación. El Consejo Nacional Electoral sigue preparando el proceso electoral del exterior bajo el esquema de un voto físico no telemático. La resolución de repetición de elecciones ha sido objeto, de al menos 4, de lo que tengo conocimiento, 4 recursos subjetivos contencioso electorales. Veamos cuáles son las determinaciones del TCE. Ojalá acumule causas, ojalá estén bien planteados, ojalá no se archiven y esto quede en una discusión realmente jurídica. Todavía no sabemos qué es lo que pueda pasar. Después de eso, el tema de la afectación a los resultados, hubo una declaración de la presidenta Tamaint, y eso es lo que ha sucedido en este CNE, que no tienen un discurso adecuado. Dijo que los votos se respetarían de los ecuatorianos en el extranjero, pero cuando se repiten las elecciones, estos votos regresan al punto cero. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Puede haber afectación en curules? Yo creo que sí puede haber una afectación. No necesariamente en los asambleístas nacionales, sino en las circunscripciones especiales del exterior. Recordemos que estamos hablando de un padrón electoral, de un registro electoral de 410,000 personas con más del 50% de ausentismo histórico, ¿sí? El menor ausentismo que hemos tenido ha sido del 30%. En el exterior, porque el voto además es voluntario. Donde cada voto tiene un peso mayor dentro del universo de los electores, por lo tanto, ¿se podría dar una movilización de estos curules? Sí, en este momento tenemos un empate entre Construye y Revolución Ciudadana 3-3. ¿Podría darse? Sí podría darse una movilización por el efecto del arrastre, la volatilidad electoral e inclusive el voto rechazo. Pero ¿qué es lo que sucede en este sentido? Dentro de la utopía teórica democrática, se entiende que el elector que tiene que repetir un ejercicio votacional, una vez formada su voluntad previamente, debería repetir por la misma organización política. Aquí el temor es por factores exógenos al sistema electoral ecuatoriano, Gustavo. Bien, queremos agradecerle, doctor Ron. Listo, Gustavo, que tenga un excelente cierre de semana, siempre honrado con sus invitaciones. Declaraciones del abogado Esteban Ron Castro, él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador.